No, ya lo procesé, porque ya puse cualquier texto porque tuve un montón de problemas para conectarme. Estoy sudando ya. No se quería conectar. Listo, bueno, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a una sesión más de El Planetario. Estamos pues muy contentos hoy porque seguimos con las colaboraciones con el CICI. Agradecemos enormemente pues este acercamiento que ya hace muchos años llevan con nosotros y pues en especial a Fanny de Gante, que siempre ha sido este enlace y que ha posibilitado diversas actividades entre el Planetario Cayoc
y el CICI. Y bueno, pues hoy nos honramos con la presencia del doctor Almazán, que bueno, tiene un tema muy, muy importante y de gran interés para mucha de nuestra audiencia, pero antes de cederle la palabra, voy a leer brevemente la semblanza del doctor Almazán, quien hoy muy amablemente nos acompaña. Él es licenciado en Biología y maestro en Ciencias por la UNAM, además de doctor en Oceanografía Biológica por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 1, y desde el 2008 es investigador titular de la Unidad de Ciencias del Agua del Centro de Investigación Científica de Yucatán, AC. Las líneas de investigación del doctor Almazán son los florecimientos algales nocivos, ecología autótrofos acuáticos y procesos de eutrofización, perdón, doctor, y sobre la ecología de la ciguatera en el Caribe mexicano, que es justamente el tema en el cual pues hoy nos va a presentar su investigación. Muy buenas tardes, doctor Almazán. Le cedo pues el micrófono y las cámaras, pero antes recordarle a todos los que nos están viendo en casita, los que se están uniendo a esta transmisión de Facebook, recuerden que pueden hacer sus preguntas, dejarlas ahí y al final de la presentación se las haremos llegar, o también si quieren enviar saludos al doctor, pueden hacerlo. Y ahora sí, doctor, bienvenido. Doctora, muchas gracias, muy amable por su presentación. Espero que la presentación sea del agrado de todos y que resulte interesante. Muchas gracias a toda la audiencia, a todas y todos los que nos acompañan en esta tarde que en Cancún amenaza con ser lluviosa. Se ha puesto de repente con unas nubes muy negras y seguramente va a caer una tormenta, lo cual pues no mengua para nada la motivación para dar esta plática. Ciguatera en México. Quiero empezar mostrándoles esta fotografía de una escultura de una barracuda que está a la entrada de una de estas playas tan bonitas en Isla Mujeres. Su presencia ahí no es casual. La relación que tienen los isleños, ¿no?, con la barracuda pues es desde el origen pues, de la fundación de la isla. Es un pez muy apreciado y pues también también es el pez que más importantemente está involucrado en la ciguatera y pues se ha aprendido más o menos a convivir con esta especie. La ciguatera no es propia solamente en nuestro país, existe en muchos sitios. De hecho, tiene su canción, ¿no? Juan Luis Guerra le hizo su canción, El beso de la ciguatera, en donde dice que le tiemblan las rodillas y se le cae su resistencia. Bueno, más allá de eso, y ya entrando de lleno en el tema, lo que sí quiero comenzar a hacer es definir lo que es la ciguatera. La ciguatera es una intoxicación causada por el consumo de peces y aparentemente otros organismos marinos contaminados con ciguatoxinas, las cuales las abreviamos como CTX. Es, de hecho, la intoxicación más importante por consumo de productos marinos. No es la única, existen diferentes tipos de intoxicaciones producidas por toxinas, producidas por otras microalgas, pero la más importante a nivel de distribución y a nivel del número de intoxicados anuales es justamente la ciguatera. Pensamos que hay entre 50,000 y 500,000 intoxicaciones anuales. Hay diferencia en los datos dependiendo de las regiones, pero estos números parecen que están consensuados y también es un consenso el hecho de que están subestimados. Están subestimados porque hay reticencia en muchas autoridades de los diferentes países, no solamente en la región, de dar a conocer los casos de intoxicación. También existe un potencial subregistro de estos casos por el hecho de que muchos médicos que comienzan a ejercer y no están familiarizados con la intoxicación, no la identifican rápidamente. Las toxinas involucradas en la ciguatera son producidas por los dinoflagelados de los géneros Gambierdiscus y Fukuyoa.
Y para poder empezar a hablar de ellos, tendríamos que hablar un poquito de historia. Eh, el doctor Paul Schauer, que es una eminencia, o fue una eminencia en biotoxinas marinas, dilucidó, o más bien describió, la estructura de la ciguatoxina, que él pudo extraer de tejidos de la morena, de gimnotórax, ¿no? Gimnotórax. Este estudio lo publicó en 1967. Entonces, aunque se supo cuál era el origen de la ciguatera, no sabíamos cuál era el origen de la toxina. Ya desde 1958, el doctor Randall, de la Universidad de Miami, había supuesto que podía ser un organismo bentónico, dado que cuando empezaron a surgir brotes de ciguatera, los primeros que se intoxicaban eran los peces eh, herbívoros que andaban ramoneando ahí por el detritus. Él consideraba que podía ser una microalga de tipo cianobacteria, pero no fue sino hasta el final de la década de los 70, en 1979, 1978, que surgieron dos artículos fundamentales. En 1979, los equipos liderados por el doctor Takeshi Yasumoto, que es otra eminencia en biotoxinas, y el doctor Raymond Bagnis, pudieron finalmente encontrar la causa o el origen de las ciguatoxinas involucradas en la ciguatera. Y publicaron este artículo, ¿no? Los orígenes del envenenamiento por ciguatera, un nuevo dinoflagelado, Gambier discos tóxicos, definitivamente el agente causal, dijeron entonces. Estamos hablando de 1979, 1980, y apenas un par de años antes, dentro de este grupo de investigaciones, otros dos investigadores del equipo del doctor Yasumoto, Adachi y Fukuyo, habían descrito la especie que era la causante de la intoxicación, de la productora de las toxinas. Y lo denominaron Gambier discos tóxicos, porque lo encontraron en detritus de las Islas Gambier, que son un conjunto de islas pequeñitas que están en la Polinesia francesa, donde hay miles de islas, son islas arrecifales, hay muchos atolones. Entonces, pues este era un lugar donde Gambier discus proliferaba y vivía muy contento. Gambier discus, de hecho, pues es disco de Gambier, de las Islas Gambier. Desde entonces han pasado algunos años, 40 años, y ya conocemos más de 17 especies de Gambier discus, y Gambier discus además se dividió en dos géneros, otro fue Fukuyoa. La diferencia básica entre estos dos géneros es que uno es aplanado como lenteja y el otro es de forma más bien como globular. Y sí, esta es la forma de Gambier discus, son lenticulares, son aplanados. Los dinoflagelados, muchos de ellos tienen una estructura rígida que cubre la célula, a la que le llamamos teca, y esta teca está compuesta por diferentes placas. Luego, los taxónomos han utilizado la forma y la disposición de las placas para poder para poder discriminar las diferentes especies, con más o menos éxito, porque estos caracteres pues, son muy variables. Y actualmente lo que utilizamos es la biología molecular en conjunto con caracteres morfológicos y en conjunto, si es posible, con caracteres ecológicos y toxinológicos. Perdón. Estas especies se distribuyen mundialmente en latitudes tropicales, de tropicales a subtropicales. Aquí podemos ver un mapa elaborado con información de 2009-2018 por la doctora Tester, en el cual podemos ver que hay áreas donde particularmente es importante la presencia de Gambier discus y Fukuyoa. El Caribe, por supuesto, es una de ellas. Las islas del Pacífico, desde Hawái hasta la Polinesia. También está todo el archipiélago japonés, las Filipinas, y por supuesto la región del Pacífico Sur, que tiene que ver con la región este de Australia, Nueva Zelanda y la Polinesia. Hay diferentes especies, aunque algunas parecen ser más cosmopolitas. ¿Y dónde vive
¿Dónde habita Gambierdiscus? Gambierdiscus no lo habíamos podido detectar porque es un habitante bentónico, o sea, eh, generalmente los dinoflagelados mejor conocidos, más estudiados, provienen de muestras de plancton, o sea, de arrastres que hacemos con una red en la columna de agua que fijamos y vemos al microscopio. Pero muchos organismos no viven en la columna de agua, viven pegados o asociados a macroalgas, a detritus, o incluso algunos viven en los sedimentos, en los primeros centímetros de los sedimentos, arenosos o limosos, ahí les gusta estar, ahí encuentran su alimento, y hay otros que viven pegados sobre las algas de otros sustratos. Aquí vemos, por ejemplo, dos fotografías. Uno es de la doctora Lacey Rains de la Universidad de la Costa de Florida, donde ella experimenta con la especificidad del sustrato de Gambierdiscus. Aquí vemos unas células de Gambierdiscus pegadas a una macroalga, que es del género Dictyota, la cual es muy abundante en la zona. Y en la fotografía de la derecha vemos a células de Gambierdiscus pegadas en el talo de otra alga. En este caso es una rodofita, una alga coralina. Este, y como vemos, esta asociación es más íntima que lo que pueden ser otros, que lo que pueden tener las algas con otros organismos. O sea, están pegadas, están asociadas debido a que el Gambierdiscus excreta una mucosidad que le permite adherirse al alga, ¿no? Mientras que otros organismos que también consideramos epífitos o perifíticos no necesariamente están pegadas y utilizan el alga como un microhábitat. La toxina que produce Gambierdiscus se denominó ciguatoxina y son de este tipo, son cadenas largas, son cadenas planas, en las que prolifera el enlace éter, o sea, este enlace que existe entre un átomo de oxígeno con dos átomos de carbono, y este enlace pues domina en las estructuras químicas de las ciguatoxinas. Cambian un poco la estructura dependiendo del origen de las cepas de Gambierdiscus, pero las propiedades químicas que despliegan estas sustancias son termoestables, evidentemente por su constitución son liposolubles, o sea, estos que se pueden disolver en, 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 este, en, en lípidos, en sustancias que disuelven lípidos, son inodoras, no presentan olor, no presentan un color específico, y se hallan en muy bajas concentraciones. Esto es en partes por billón que en términos de lo que conocemos como billón serían 1000 millones, ¿no? En una parte de cada 1000 millones sería un ppb, y en esas concentraciones tan bajitas las encontramos, y en estas concentraciones tan relativamente bajas es que sí tienen efecto en organismos superiores, como el humano. Antes las podemos caracterizar como ciguatoxina del Caribe o ciguatoxina del Pacífico, dependiendo de dónde las podíamos haber aislado. Pero a medida que fue avanzando la investigación, se encontraron más de 30 compuestos análogos o derivados de estos compuestos que sufren transformaciones en los diferentes organismos que las van acumulando, generalmente oxidaciones. Las oxidaciones las hacen todavía más potentes en su toxicidad, y actualmente existe una categoría de aproximadamente 3 familias de ciguatoxinas. El mecanismo de intoxicación clásico, el que podemos encontrar en los libros y en los artículos, explica que los dinoflagelados, pues eventualmente viven en los sustratos, que pueden ser pastos marinos, algas, detritus, y que los peces herbívoros van y se alimentan sobre ellos y van incorporando las toxinas que contienen las células. Como son liposolubles, estos se acumulan en los tejidos grasos de los peces y la tasa de depuración es menor, de tal manera que su transferencia a los niveles tróficos superiores se hace importante a medida que se incrementa el número de ellos, hasta que llegan los depredadores tope, que ya pueden acumular una gran concentración de toxinas, bueno, una gran concentración para el tipo de compuestos que estamos hablando, y que eventualmente son consumidas por los humanos y se produce una intoxicación. Este es el mecanismo clásico que vamos a revisitar al final
de la charla. ¿Cómo actúan las ciguatoxinas? Aquí me voy a tener un poquito para explicarles que las ciguatoxinas actúan a nivel de la membrana celular. Las células tienen una doble capa, o sea, están aisladas del medio exterior por una doble capa de lípidos que estamos ejemplificando aquí. Y mantiene una conexión con el exterior para que puedan entrar y salir diferentes sustancias como proteínas, agua, etcétera, e iones. La entrada y la salida de iones, sodio, potasio, calcio, es muy importante porque mantiene el equilibrio electrolítico y en las neuronas permite el impulso nervioso. Entonces, las ciguatoxinas se pegan en las estructuras que forman canales que permiten el paso de los iones desde el medio interior, desde el medio exterior al interior y viceversa, y las activan o las bloquean. Por ejemplo, aquí tenemos el canal del sodio, ¿no? Tenemos la doble capa lipídica y tenemos los canales constituidos por complejos proteicos. En el de la más izquierda, pues el que está más a la izquierda, pues es un canal de sodio cerrado y también se puede abrir. La abertura y el cierre de los canales pues está regulado genéticamente, ¿no? Pero también eventualmente puede estar inactivado. Entonces, este flujo de iones permite que la célula mantenga una depolarización que finalmente se traduce en lo que llamamos un potencial de acción. No es otra cosa más que una señal eléctrica que permite el impulso y permite que la información fluya de una neurona a otra neurona, ¿no? Por ejemplo, para mover cualquier músculo, para hacer cualquier actividad, necesitamos de que esté funcionando este sistema electrolítico para que las funciones se lleven a cabo gracias a la transmisión de los impulsos eléctricos. Entonces, lo que hacen las ciguatoxinas es que, en el caso del canal del sodio, se pegan y lo abren, bloquean el canal de potasio y permiten la entrada de mucho calcio al interior de las células. Esto se traduce en un desequilibrio, en una modificación, en una alteración de la función del impulso nervioso que produce espasmos a nivel muscular, a nivel de todos los músculos, incluido el corazón. Entonces, este ataque de las ciguatoxinas a las células se refleja en todos los síntomas neurológicos que tiene la intoxicación. Se pueden prestar hasta al menos 175 síntomas de diferente categoría que implican síntomas digestivos o cardiovasculares, neurológicos, otro tipo de síntomas en los cuales siempre existe una fase aguda que dura los primeros días, en los cuales la diarrea, el dolor abdominal, el dolor de estómago son importantes, al igual que las parestesias, que son esas sensaciones de entumecimiento de los miembros, las manos, la cara, tienen disestesias, que son estas sensaciones de alteración del tacto. Eh, También sufren fatiga extrema, este, eh, cansancio, ataxias, que son falta de coordinación, etcétera, ¿no? Entonces, una persona intoxicada puede sufrir una combinación de los diferentes síntomas, no necesariamente todos, y no todos los intoxicados en un evento presentan los mismos síntomas. Entonces, las toxinas actúan de manera diferencial en las personas, y la cantidad y concentración de toxinas que ingieren probablemente estén asociadas al tipo de síntomas que se presentan. Los vectores son muchos. En una publicación de la FAO de 2004, se había publicado una lista mínima de especies responsables de ciguatera, pero con un sesgo muy importante hacia el Pacífico, ¿no? Hacia esta parte de la Polinesia Francesa, el norte de Australia, etcétera, en la cual aquí podemos ver, por ejemplo, los acanturios, peces eminentemente herbívoros, y peces herbívoros demersales, o sea, que viven asociados a los fondos, al fondo, ¿no? No pegados, sino asociados a los fondos.
como son los pargos, los meros y los loros, ¿no? Tres especies, tres grupos de organismos, de peces fundamentales para la función de los ecosistemas arrecifales. Y también la morena, y por supuesto también la barracuda. No obstante, en los diferentes sitios en los que se presenta esta intoxicación, existen diferentes peces que tienen una mayor probabilidad de generar la intoxicación. Aquí les muestro dos pósters, uno elaborado por la Dirección de Agricultura y Alimentación de Guadalupe, que es una isla que está en las Antillas, en donde involucran las intoxicaciones, además de la barracuda, algunos jureles, pargos y meros. Mientras que el Departamento de Salud de Florida también achaca la intoxicación a esta especie que conocemos muy bien aquí en el Caribe, porque es muy rica, y la llamamos boquinete, también meros, pargos y por supuesto la barracuda. Entonces estos peces podrían estar implicados en la intoxicación aquí mismo en la cuenca del Caribe. Pero más allá, por ejemplo, el Departamento de Pesca de las Islas Fiji, aunque también señala peces de estas familias, de la familia de los pargos, que es la Lucanidae, de los meros, que es la Serranidae, ya involucra también otros peces que pueden producir otras intoxicaciones, ¿no? También señala las morenas, y en la Polinesia, incluso se ha señalado que las intoxicaciones podrían estar causadas por otro tipo de organismos que no son necesariamente peces, como las almejas gigantes o los erizos marinos. Pero toda esta información ayuda a la gente a tener un control o a tener mayor información sobre las posibilidades de estar intoxicado al consumir estos peces. Y a todo esto, ¿qué sabemos de la ciguatera en México? ¿No? Les acabo de dar un panorama muy general de la ciguatera, pero en México eh, tenemos casos documentados al menos en tres zonas, que es la península de Baja California, en particular el estado de Baja California Sur, aquí debe decir sur, Baja California Sur, Yucatán y Quintana Roo. La información la dimos a conocer en un artículo que salió recientemente en el 2019, y en el cual participamos una cantidad importante de colegas para hacer esta recopilación de lo que se sabía de la ciguatera en México. Quiero empezar hablando de lo que sucede o lo que ha sucedido en Baja California Sur, y para ello les presento este artículo que fue publicado en 1993. Es un registro de casos de infecciones por origen alimentario, microbiano y parasitario. Y en ello resume diferentes intoxicaciones, pero le dedica unas palabras a la intoxicación por ciguatera. Mencionan que hubo un brote en donde se intoxicaron 200 personas, y que estos habían sido por comer pescado pargo. Aquí dice lutienos, pero yo creo que debería decir jalos. No abunda más, no sabemos si fueron diferentes casos o si fue, por ejemplo, una fiesta donde había 200 personas, no lo sabemos, pero de manera importante pues queda referenciado este caso, porque hay muchos de los que no podemos tener ni siquiera algo que nos permita registrarlo. Posteriormente, en 1993, surge este artículo de los doctores Lechuga, de BC y de Arturo Sierra, en el cual reseñan que una embarcación, un atunero que andaba pescando ahí en el Pacífico, fue a un sitio conocido como Cayo Salijo, y ahí se pusieron a pescar. Sacaron pargos, principalmente meros, se los comieron y se intoxicaron todos. Entonces el capitán se preocupó, guardó los pescados y se los llevó al CIBNOR, ese Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, que es uno de los centros pioneros en el estudio de las biotoxinas y de la toxinología asociada a las mismas. Ahí los procesaron y se dieron cuenta que algunos peces podían tener hasta 390 unidades ratón, o sea, entre 220 y 390 unidades ratón. Es la medida en la que medimos las intoxicaciones,
y el límite máximo permitido por la legislación mexicana es de 2.5. Entonces había 100 veces más de lo permitido, 100 veces más de lo permitido, y por lo tanto se considera un brote grave de ciguatera. Pero no solamente los connacionales se han intoxicado. En este documento del doctor Barton, ellos mencionan que se pusieron a revisar los casos de intoxicación por ciguatera en San Diego, que no es una zona civatoxigénica, y se dieron cuenta que algunos casos, al menos 25, el pescado que habían consumido provenía de Baja California Sur, específicamente de esta zona conocida como Cayo Salijo, y que el pescado implicado era esta especie, que es un mero, que llaman cabrilla, Epinephelus labriformis, que como lo vemos, pues parece que no rompe un plato, pero además se ve muy sabroso, pero hay que tener cuidado. Cayos Alijos son unas rocas, ¿no? Reminiscencia de lo que una vez fue una isla de mayor tamaño, perfectamente alejadas, ¿no? Muy alejadas de la costa del continental, ¿no? Yo calculo que pueden ser más de 400 kilómetros. Alguna vez tuve la oportunidad de pasar por ahí y solamente pues vemos unas rocas que son el producto de la erosión milenaria de la isla, en donde más hay buena pesca. Ahora, esto no es considerado un arrecife coralino, no como el que tenemos aquí. Por lo tanto, aquí existe una especie de Gambier discus que no conocemos, que es potencialmente muy tóxica y que está esperando que vayamos por ahí. Después, el otro sitio importante, y yo creo que a muchos de nosotros nos importa, es Quintana Roo. Uno de los registros más antiguos que tenemos es el que hizo el doctor Heriberto Arcila Herrera, un gran médico, una gran persona que trabajaba en el Hospital Hideo Noguchi de la UADY. Él documentó, el artículo se llama 10 casos de ciguatera en Yucatán. Pero la verdad es que él se refiere a dos familias yucatecas que habían ido de viaje a Isla Mujeres. Allá comieron barracuda y se intoxicaron. Tuvieron una primera atención en Quintana Roo, pero después el doctor Rossi les dio seguimiento durante 34 meses. Y a propósito de este caso, publicó este artículo en el cual menciona que todos los intoxicados sufrieron síntomas gastrointestinales, siendo la diarrea muy acuosa uno de los más importantes. Tuvieron la diestesia, que es esta sensación alterada del tacto, que algunos pueden referir como una sensación de inversión a la temperatura, si este término es correcto, en el cual algo caliente lo sienten frío y viceversa. También hubo vómito, náusea, espasmos, dolor abdominal, debilidad, etc. Él menciona que no se encontró una asociación directa entre los síntomas presentados y la cantidad de pescado ingerido, lo cual resulta interesante, ¿no? La verdad es que en Quintana Roo tenemos brotes muy frecuentemente. Por ejemplo, y no es raro que cada año, cada 2 años, aparezca un brote y llame la atención de la prensa local. Por ejemplo, este del 2009, ¿no? En el cual 12 pescadores se intoxicaron, o el de agosto de 2011, en donde hubo turistas extranjeros intoxicados también. Ahora, no solamente es Isla Mujeres, esto sucede en Playa del Carmen, sucede en otros sitios, pero quiero que noten que las fechas, por ejemplo, este es agosto de 2011, y en este caso también estamos refiriéndonos a agosto, ¿no? Agosto de 2011, agosto de 2011, ¿no? Y este último, que llamó mucho la atención de medios nacionales, no solamente locales, por la severidad de la intoxicación, de un aparente brote que surgió en la ciudad de Chetumal,
y en la cual hay incluso personas fallecidas asociadas a este tipo de intoxicación. Y también, pues resultó que fue en el mes de agosto. La verdad es que la gran mayoría de las intoxicaciones en la zona, en el Caribe, se deben al consumo de barracuda, ¿no? La gran barracuda, Esfiraena barracuda, que es un habitante común de nuestras aguas, y el cual es muy apreciado por su carne, por el sabor de su carne, eh, y muchas personas la consumen sabiendo incluso que pudieran llegar a resultar intoxicadas. Eh, la, este, Esta especie es muy apreciada en pesca deportiva. Aquí vemos en Isla Mujeres el tamaño de los ejemplares que pueden salir en la región. Las fotos son cortesía del señor Ramón Guerrero, al igual que esta otra en la cual pues nos muestra que la barracuda es muy apreciada, es muy pescada, porque hay demanda, pues. Y es capaz de mantener una pesquería por sí misma. No obstante, pues es el principal agente causal de las intoxicaciones en la zona. Y, por ejemplo, la demanda y el consumo se dispara durante los meses de Cuaresma, en lo cual la demanda de pescados es importante. Aquí hay que decir que año con año se ha incrementado la demanda de productos del mar, de pescados. Tenemos la presencia de millones de turistas anualmente que buscan comida local, ¿no? Y no hay nada más local que un buen tiquichi o unas buenas postas fritas, de las cuales la barracuda es una protagonista habitual, ¿no? Entonces, el consumo de barracuda es amplio, es difundido, al menos en las zonas más costeras del estado, donde están además de las ciudades más importantes. Nosotros hicimos una investigación y encontramos que entre 1994 y el 2017 había habido alrededor de 262 casos en aproximadamente 28 brotes, siendo que la mayoría habían sido por consumo de barracuda, ¿no? Isla Mujeres y Cozumel lideraban los sitios donde era más frecuente tener estas intoxicaciones. Ahora bien, eh, hay lugares como, a ver, aquí no lo veo, pero parece, o sea, hay sitios donde se pesca la barracuda, pero no se consume, ¿no? El producto puede venir de la costa y puede consumirse en localidades dentro del continente y ahí surge la intoxicación también. Por eso fue importante señalar el origen del vector y el vector en sí mismo. Bueno, estos datos realmente solamente se pueden considerar como un atisbo, una primera aproximación a la verdadera problemática de la ciguatera, porque hay mucha información que es muy complicado conseguir. Involucra en muchos casos hablar con la gente que estuvo directamente involucrada en los eventos. Esto es, bueno, como resumen, les puedo decir que ha habido 28 eventos, como dije, Cozumel, Isla Mujeres, han tenido 8 y 7 eventos cada uno, y el pez más importante pues, fue la barracuda. Esto hace que el promedio de casos entre 1994 y 2007 sea de 11 casos por año. Y bueno, ¿esto es mucho o es poco? Es complicado decirlo porque utilizamos la prevalencia por cada 100,000 habitantes. Entonces, actualmente en el estado de Quintana Roo somos un poco más de 1.800.000 habitantes. Si consideramos que siempre hay una población notante de turistas que puede exceder a la población local, entonces hacer el cálculo basado solamente en la población fija no resultaría adecuado. Tendríamos que hacer un cálculo mucho más refinado de esta situación. Pero ¿cómo le va a las personas que se intoxican en la zona? Aquí tengo 3 reportes clínicos para referirlo. El primero menciona que son 2 personas, 21 y 24 años, que compran pescado de Majagual y después de comerlo empiezan con diarrea líquida. Fíjense, 10 evacuaciones durante 24 horas, vómitos hasta en 4 ocasiones, dolor, parestesias y sensación de hipotermia. Esto de la sensación de hipotermia es importante
por lo que vamos a comentar un poco más adelante. En algunos casos se requiere la hospitalización, el cuidado hospitalario de los pacientes, y aunque sea por poco tiempo, ¿no? Por algunas horas o por un día. Pero si vemos que la diarrea es uno de los síntomas principales en la ciguatera que ataca aquí en el Caribe, podemos darnos una idea del riesgo que esto tiene cuando los intoxicados son niños, por ejemplo, y la deshidratación debido al vómito y a la diarrea puede ser muy importante y ponerlos en peligros más importantes, ¿no? Su salud. Otro caso, pues, es uno referenciado en Tulum, donde una persona come también pescado y comienza con 20 vómitos, o sea, 20 eventos de vómito en un día. Eh, este entumecimiento en la lengua, los parestesias, lo que es el entumecimiento de los miembros superiores, que también necesita ser ingresado a urgencias, aunque se recupera y sale a otro día. Y un tercer caso, también en Tulum, en donde aquí hubo este síntoma, que es la dificultad respiratoria, lo cual pues es un síntoma ya más grave, ¿no? Bueno, entonces todos estos tres casos son considerados reportes de brote y han sido documentados por la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo. Y quiero traerles este otro caso reciente, que yo considero uno de los casos más importantes, más fuertes de intoxicación, que sucedió recientemente en Chetumal. Quiero que se den cuenta de este dato. Este paciente tuvo diarrea por aproximadamente 25 a 40 veces en un día. Tuvo imposibilidad o dificultad para moverse, reflejos muy atenuados, un hipo permanente, severo, que pues ya le producía dolor en el abdomen, dolor en el pecho, ¿no? Y cuando hicieron pues esta historia clínica, esta revisión, ya había sido atendido por 3 médicos sin ninguna mejora. Entonces, esto habla de un caso importante, un caso severo de intoxicación, en el cual parece que hubo 20 personas intoxicadas, algunas de las cuales están graves. Y aquí me voy a tener un poquitito para decir qué consideran o qué se considera un caso de ciguatera. La primera es la definición. Se considera un caso de ciguatera a un paciente que haya comido recientemente uno de los vectores conocidos de ciguatera, ¿no? Y que los síntomas hayan comenzado dentro de las 48 horas posteriores a la ingesta de este producto, que tenga algunos de los síntomas más comunes que tiene la intoxicación, como son las parestesias, las estesias, dolores musculares, o las náuseas, o acompañado con náuseas, vómitos o diarrea. En algunos casos, hipotensión, o sea, una disminución de la presión sanguínea, y bradicardia, que es una disminución del ritmo cardíaco. Mientras que el diagnóstico clínico, o sea, las pruebas ya de que se trata de ciguatera deben de ser confirmadas, la presencia de ciguatoxinas en el alimento, lo cual muchas veces es imposible de conseguir restos del alimento que consumieron las personas, ¿no? Entonces, esta es una limitación importante para el diagnóstico de la ciguatera. Este es el que llaman el criterio de laboratorio. Mientras que la aparición de los síntomas que les he mencionado consistiría en un criterio epidemiológico. Entonces, la combinación de estos dos síntomas pues constituirían el diagnóstico de un caso de ciguatera, que es diferente a la definición de caso de ciguatera. Y podríamos pensar que, como les mencioné al inicio, son 175 síntomas no específicos, a ninguno de estos es únicamente producido por ciguatera, sino que también la podemos encontrar en otras intoxicaciones alimentarias producidas por bacterias, por virus, por otro tipo de sustancias. Hay dos criterios de exclusión. Uno es que la persona haya tenido una patología neurológica preexistente, o sea, que haya padecido algo antes de comer el alimento, lo cual ya no
se puede asociar directamente a una intoxicación. Y la otra que es muy, muy importante es que si el paciente tiene fiebre, habría que dudar si es ciguatera, porque la ciguatera no causa fiebre. Al contrario, los síntomas de hipotensión, que es la disminución de la tensión nerviosa, y de bradicardia, generan una sensación o existe la posibilidad de que disminuya la temperatura, ¿no? Entonces la hipotermia también puede ser, de hecho es uno de los síntomas asociados a la intoxicación. Pero, ¿cuál es la prevalencia en el Caribe? Miren, aquí les presento este gráfico, en donde vemos la prevalencia por cada 100.000 habitantes. Y vemos que en las islas que están en la parte oriental del Caribe, la prevalencia es mucho mayor, ¿no? Mucho mayor que, por ejemplo, la que se puede encontrar en otros sitios como Colombia. Y o México, ¿no? O México, que realmente habría que sacar cuál es su verdadera tasa de incidencia. ¿No? Pero miren, entre las mayores pues tenemos las Islas Vírgenes, estas islas Antigua y Barbuda que están en esta zona. ¿Y por qué? Bueno, es probable que esto tenga que ver con la distribución de algunas especies de gambierdiscos. En el Caribe mexicano, en nuestro grupo de trabajo y otros investigadores hemos detectado 4 especies de gambierdiscos: Belicianus, Gambierdiscus caribeus, Gambierdiscus carpenteri y Corallinianus. Estos 4 existen en toda la cuenca, pero en el Caribe occidental y en la región de Florida existe además otra especie que es Gambierdiscus excentricus. Un estudio en el que se midió la concentración de ciguatoxinas en cada una de estas especies arrojó los siguientes datos. Belicianus, caribeus, corallinianus y carpenteri tenían menos de un femtogramo de ciguatoxina por célula, pero Gambierdiscus excéntricos llegó a presentar hasta 469 femtogramos de ciguatoxina por célula. Si lo comparamos con las otras especies, una célula de Gambierdiscus excéntricus produciría lo mismo que 583 de belicianos, 710 de caribeus, 1373 de corallinianos o 527 de carpenteri, ¿no? Entonces, el hecho de que no hayamos detectado esta especie en nuestras costas, pues de alguna manera es un indicativo de que puede no ser tan alta la incidencia en esta zona del Caribe, ¿no? Este es el organismo, este es Gambierdiscus excéntricus, descrito por Santiago Fraga y sus colaboradores. Y a todo esto, ¿cuál puede ser el futuro de la ciguatera en nuestras costas? Esperamos que disminuya o que aumente en un futuro. Aquí es importante recalcar que estamos ante un escenario triste de degradación ambiental en la costa. Hemos perdido prácticamente la cobertura de corales duros, que son los que le dan, los que permiten el metabolismo del ecosistema. Se ha perdido biodiversidad de peces, las tallas han disminuido. La calidad del agua es muy mala, de mala, muy mala en algunas zonas. Cada vez hay más concentración de microplásticos y eso es a nivel local, pero a nivel general, a nivel global también estamos padeciendo el aumento de la temperatura del mar. Cada año prácticamente el segundo semestre de cada año es más caliente que el año que le precede. La cobertura de coral en nuestras costas, en los arrecifes, está cambiando por cobertura de macroalgas, ¿no? Estos son, por ejemplo, imágenes de los arrecifes de Puerto Morelos y en Isla Contoy, en donde vemos que prácticamente están cubiertos de algas. Estas algas son algas cafés, en particular es del género Dictyota, y estas algas pueden crecer sobre corales, piedras, etcétera. Crecen muy rápido, tienen una alta tasa de crecimiento y resultan los organismos favorecidos en este estado de las cosas en que tenemos a los arrecifes. Otro estudio que les quiero mencionar es también las tasas de crecimiento de las diferentes especies de Gambierdiscus.
vemos que algunas están muy contentas, entre 25 y 30 grados presentan las mayores tasas de crecimiento, ¿no? Y otras incluso se van más allá de los 30 grados, ¿no? 31, 32 grados de temperatura pueden exhibir sus máximas tasas de crecimiento. Esto significa que si el mar se sigue calentando, pues las especies de Gambierdiscus van a estar bien, pero si además aumentamos el sustrato en donde ellas pueden estar, o sea, refiriéndome al aumento de la cobertura de macroalgas, entonces hay dos condiciones para que las especies prevalezcan más, aumenten su abundancia en lugar de que disminuyan. Nosotros en nuestro grupo de trabajo pues hemos visto que Gambierdiscus existe en la zona, aquí por supuesto están las 4 especies, pero no solamente Gambierdiscus, existen también otras especies de los fregados bentónicos que también producen toxinas, especies de los genos Procentrum, especies de los genos Ostriopsis. Ostriopsis es en particular, sí puede formar blooms, o sea, sí puede tener altas concentraciones de células, eh, mientras que Gambierdiscus puede tener una media de 180 con máximos de 1000 células por gramo de macroalga. Ostriopsis puede llegar hasta los 40,000 individuos en el mismo peso de macroalga, ¿no? Entonces, tenemos estas especies presentes en la zona. Desde el punto de vista de la medición de las toxinas o de la identificación de las toxinas, en un estudio reciente encontramos que puede haber niveles muy bajos de ciguatoxinas en tejidos de peces león. Era importante saberlo porque una de las formas de acabar con el pez león, que en sí es otro riesgo para el arrecife, pues fue comérnoslo. Entonces empezaron campañas de difusión de su consumo, y como resultó muy rico, pues le dimos con todos al pez león. Pero resultó que por ahí surgieron rumores de que podía tener ciguatoxinas, y entonces en lugar de resolver un problema, pues generábamos otro. Afortunadamente, los peces que vimos, pues no tenían concentraciones altísimas de ciguatoxinas, ninguna que tuviera que estar involucrado en una intoxicación importante. También en el grupo de trabajo en el cual colaboramos con colegas de otras regiones del país, de otras instituciones, hemos analizado 55 especímenes de barracuda en un periodo que va de 2003 a 2018. La mayoría de ellos los obtuvimos en la zona norte, en Isla Mujeres, y solamente 4, que representan 7,3%, fueron positivos. Y solamente uno de estos ejemplares, que representa el 1,8, estuvo por encima de los 2,5 unidades ratón. Eso pues puede ser mucho o puede no serlo tanto. Los 55 especímenes podría ser un buen número de individuos, pero estos no se han distribuido ni en el tiempo ni en el espacio como para poder evaluar justamente el efecto de la estacionalidad, que en el estado es importante. Tenemos una época fría, marcadamente fría, y una época caliente, que cada vez es más caliente, en la cual las condiciones cambian notablemente. Y por supuesto, también potencialmente la intoxicación. Todo esto lo hemos dado a conocer en diferentes trabajos. Cada uno de ellos ha costado mucho esfuerzo, no solamente del grupo de trabajo, sino a nivel institucional, porque los análisis y el trabajo con este tema es complicado. Y bueno, resumiendo un poquito, al principio les mostré la vía de intoxicación más común, pero lo que hemos encontrado es que, primero, no tenemos alta abundancia de Gambierdiscus, y las especies presentes pues no son las más tóxicas, o sea, no tenemos a Gambierdiscus excéntricos. Por otro lado, los sustratos están dominados por algas pardas, particularmente Ictiota, Padina, que no son las algas más codiciadas por los peces, ¿no? O sea, no son palatables, no las comen mucho los peces herbívoros. Entonces, si estas algas no son comidas por los peces herbívoros, ¿cómo llegan a los depredadores? ¿Cómo llegan a la barracuda? ¿No?
pero lo que sí sabemos es que al consumir la barracuda puede haber una intoxicación. Lo más seguro es que esta intoxicación sea mucho más compleja y se asemeje más a las a las formas de transferencia de otra toxina muy semejante producida por otro dinoflagelado, Carenia brevis, que es este que está aquí, que produce brevetoxinas. Esta toxina, pues además, es volátil y puede viajar en la brisa del aire e intoxicar a la gente en la costa. Pero aquí hay, además de un componente eh, meramente por la cadena planctófaga, otro potencialmente en el que están actuando los organismos del bentos, o sea, invertebrados. Invertebrados también son consumidos por peces que eventualmente pueden ser consumidos por depredadores top. Entonces aquí las rutas de intoxicación son mucho más complejas que en el caso, como se ha venido planteando, la intoxicación por ciguatera en la mayor parte del mundo. Yo considero que deberíamos explorar las rutas de transferencia desde los invertebrados hacia los depredadores top. Entonces, lo importante aquí es que con toda esta información podemos generar un análisis de riesgos que implique todos estos pasos, ¿no? Desde saber qué especies tenemos, cuántas hay, en dónde les gusta estar, quién se las come, quién las transmite, quiénes son los vectores, y yendo también por su potencial tóxico y de manera muy importante evaluar las concentraciones de ciguatoxinas, que implica el uso de técnicas analíticas mucho más potentes, también más caras en su uso, saber cuál es la verdadera prevalencia de la ciguatera, hacer estos cálculos tomando en cuenta la población flotante y tomando en cuenta también todos los registros que haya, que seguramente son muchos más de los que les presenté. Saber si existen zonas o épocas en las cuales es más importante, puede ser más importante la intoxicación. Y aquí quiero referirme a la experiencia de muchos pescadores que mencionan que la intoxicación es más común entre mayo y agosto, ¿no? En esos meses que son cálidos y que, y que además no tienen una R, ¿no? En sus nombres, los meses sin R, pues, son los donde más puede haber. Y los casos que hemos visto, pues sí, se centran mucho entre agosto y junio, ¿no? Entre junio, julio y agosto centran la mayoría de los casos. Pero también es cierto que el medio está cambiando, que nos enfrentamos con problemas de diferente origen, de diferente escala, como es el deterioro de la calidad del agua, el cambio de la estructura en, trófica en los arrecifes y el incremento de la temperatura. Y estas situaciones favorecen potencialmente el asentamiento y el incremento de abundancia y la extensión en el rango geográfico de los dinoflagelados. Aquellos que vivían muy bien en latitudes tropicales, ahora con el aumento de la temperatura también van a poder vivir en zonas en donde antes no podían porque la temperatura no se los permitía, ¿no? Desde hace años la Secretaría de Salud ha tenido campañas de divulgación para prevenir la intoxicación por ciguatera y las acciones más contundentes que ha tenido ha sido la inspección y, y el decomiso de esta especie. Pero también otras autoridades, pues a otros niveles, hacen lo que está a su mano, ¿no? Para poder lidiar con la intoxicación, como este aviso en que se le conmina a la comunidad de Escalac de no consumir la barracuda particularmente. Entonces, como corolario, quiero unas cuantas recomendaciones en función de lo que hemos visto, pues es que tenemos que caracterizar el riesgo por ciguatera en el estado. Tenemos que generar argumentos técnicos sólidos con base científica para tomar decisiones, porque así como han existido estos casos, pueden seguir existiendo casos, pero está en nuestras manos el poder disminuirlo. Siempre van a existir, pero podemos disminuir su incidencia. Tenemos que hacer, y esto es bien importante, prospección de la toxicidad en peces comerciales, pargos, meros y jureles, porque no necesariamente pueden estar involucrados en la toxicidad, o tal vez sí.
pero eso deberíamos de demostrarlo. Deberíamos de demostrarlo y además deberíamos de demostrarlo en épocas diferentes y en zonas diferentes. ¿Ah? Porque estas especies constituyen la base de las pesquerías más importantes en el estado. Tenemos que también investigar de manera más importante los hábitos alimentarios y los patrones de movilidad de la barracuda. Actualmente conozco un trabajo, el del doctor Jacobo Schmitter Soto de COSUR, que tiene un trabajo muy interesante sobre este aspecto, pero está limitado a la zona sur del estado. Y por cierto, también tendríamos que acompañar todo esto con fuertes campañas de divulgación para que la población en general conozca el fenómeno, las causas y las consecuencias de esta intoxicación. Mucho de lo que les he presentado puede resultar, es todavía conocimiento en progreso, hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero nada de esto lo hubiéramos hecho si no es que nos conjuntamos, quienes podemos trabajar en esta área tan apasionante de las toxinas marinas, que nos hemos venido reuniendo desde 2007, ¿no? Con muchos problemas de todo tipo, institucionales, de movilidad, etcétera, pero que hemos permanecido y que hace poco, bueno, ya no hace poco, ya van 3 años, tuvimos nuestro congreso justamente en lo que puede ser la casa más importante para la difusión del conocimiento científico en Cancún, que es el querido planetario Cayoc, ¿no? Esta es una foto del cierre del 4º Congreso de la Sociedad Mexicana para el Estudio de Conocimientos Organiles Nocivos. Y por supuesto, pues nada de lo que uno presenta, nada de lo que uno puede lograr es un logro personal. Siempre existe un grupo de colaboradores entusiastas, dispuestos a ayudarnos y a generar el conocimiento que como sociedad necesitamos. Y les quiero comentar como anécdota final que entre 1519 y 1521 se llevó a cabo una de las hazañas más importantes logradas por el hombre, que fue la circunnavegación del globo terrestre. Esta hazaña la llevó a cabo Fernando de Magallanes, aunque no la acabó, ¿no? La circunnavegación comenzó en España, se fue por el sur de América y llegó hasta Asia y regresó bordeando la costa occidental de África a España. Esta fue una hazaña en la que salieron 5 barcos y solamente regresó uno, con 17 expedicionarios. Que regresó fue Juan Sebastián Elcano, que después, en 1525, quiso repetir su hazaña, pero desafortunadamente Elcano no era Magallanes y tuvo muchos problemas para navegar en algún sitio cerca de la costa occidental de África, en el Golfo de Guinea. Ya padecían el hambre. Entonces refiere Andrés de Urdaneta que en aquel tiempo pescaron un pez, dicen un pez muy hermoso, llamado barracuda, y el capitán general invitó a algunos capitanes y oficiales del rey. Todos los que comieron la barracuda enfermaron de diarrea y estaban inconscientes, por lo que pensamos que habían muerto. Sin embargo, nuestro creador quería que todos se salvaran. Se salvaran por algunos meses, porque 4 meses después, todos se murieron. La historia oficial, la historia entonces, dice que pudo haber sido escorbuto, lo cual era una enfermedad normal en los marinos, pero algunos investigadores suponen que las causas reales del fallecimiento de muchos de ellos fue la ciguatera. Y esto pues nos pondría ante el evento, el registro más antiguo que se tiene de una intoxicación por ciguatera en el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Almazán, por esta interesantísima conferencia. Tenemos saludos, tenemos preguntas. Y bueno, a ver, tenemos la primera pregunta que dice:
¿Cuáles son las condiciones ambientales bajo las cuales estas especies de dinoflagelados producen la toxina? Bueno, lo que sabemos es que la producción de la toxicidad, esto es una historia un poco más complicada. El inicio, como les referí, encontraron a gambierdiscos tóxicos en las Islas Gambier. Y a partir de ahí empezaron a encontrar gambierdiscos en todos lados. Y todos eran gambierdiscos tóxicos. No teníamos idea de que fueran otras especies, todas se parecían, entonces todas eran gambierdiscos tóxicos. Pero teníamos el problema de que algunas producían toxinas y otras no producían toxinas. Entonces, los investigadores se dieron a la tarea de ver el efecto que podía tener la temperatura, la salinidad en la expresión de la toxicidad. Y en este punto, en esta historia, se empezaron a dar cuenta de que no era una sola especie, sino que había varias especies involucradas. De hecho, es probable que los dibujos que presentan Adachi Fukuyo en su artículo, en donde dan a conocer la primera especie, realmente sean 2 o 3 especies diferentes, ¿no? Vistas con el conocimiento que ahora tenemos. Entonces, la temperatura, por supuesto, está implicada en la producción de toxinas, pero también esta está caracterizada genéticamente, ¿no? Hay algunas que producen más toxinas, independientemente de la temperatura, que otras. Como ya lo vimos, por ejemplo, con gambierdiscus excéntricus, que en condiciones semejantes puede producir muchísimo más toxicidad, puede ser mucho más tóxica que las especies que sus congenéricas, ¿no? Que las especies del mismo género. Entonces, la presencia de cigotoxinas depende básicamente del tipo de especie que estemos hablando, aunque sí puede haber un efecto de la temperatura y de la salinidad, ¿no? Estos factores que inducen estrés en las células. Muy bien, y nos preguntan por acá, Taylor dice, doctora Almazán, ¿nos puede platicar si se hicieron análisis de CTX en los nuevos casos de Chetumal? No, de hecho creo que no se hicieron no se hicieron ningún tipo de análisis de CTX porque este caso es un poco complicado, ¿no? No tengo toda la información, pero no parece que haya residuos de pez a los cuales hacerles el análisis, ¿no? Entonces, la prueba clínica necesita al menos una porción del alimento que se ingirió, y pues, no sé si existe. Realmente no creo que no creo que se haya hecho la prueba de CTX en este caso. Ok. Más preguntas, andamos un poquito apretados de tiempo, pero vamos con la siguiente pregunta. ¿Se puede encontrar Gambierdiscus o Fukuyoa en la columna de agua a pesar de los hábitos bentónicos epífitos? ¿Es posible identificar las especies con microscopía de luz? ¿Existe legislación en México sobre ciguatera? Gracias. Saludos desde Veracruz, nos dice Carlos Rodríguez Gómez. Hola, Carlos. Sí, por supuesto, podemos encontrar estas especies en la columna de agua. De hecho, mi tesis de maestría la hice con muestras de red. Ajá, y encontré a Gambierdiscus belicianos y encontré a Fukuyoa. Y de hecho no he vuelto a encontrar ninguno de los dos en las muestras, en las cientos de muestras que hemos analizado ya de macroalgas o de otros sustratos. Es sencillo explicarlo, porque en la costa frecuentemente hay movimiento inducido por el viento. Entonces, esta alga en la que les gusta estar mucho, que son las algas pardas, se desprenden muy fácilmente. Cualquier otro tipo de disturbio que altere el ecosistema hace que las microalgas salgan, ¿no? Y naden, tienen una capacidad de natación, es limitada, pero la tienen, y busquen otros sitios de asentamiento. Por ejemplo, yo he encontrado una gran cantidad de células de Osteopsis en muestras de red. Ahora, si está o no está
las abundancias al menos no están legisladas, no existe nada al respecto, no podemos decir, vamos a ver si esta zona está bien o está mal en función de la cantidad de microalgas, pero sí tenemos una norma sobre la concentración de toxinas en productos marinos, ¿no? Es la NOM 0029 de productos de pesca, y establece un límite máximo permisible de 2.5 unidades ratón. Una unidad ratón es la concentración de toxinas que necesitas para matar un ratón de entre 20 y 22 gramos en una hora. Ajá. Entonces, entre menor sea el tiempo de muerte, pues más alta es la concentración, ¿no? Y el mínimo, o sea, una muestra que tiene 2.5, 2.4 unidades ratón, pues es una muestra que está por debajo del límite permisible y que aparentemente no genera una intoxicación. Ahora, la unidad ratón es análoga a una concentración de 0.1 partes por billón de cigotoxina equivalente por kilogramo de pez, ¿no? Entonces, ese es más o menos lo que tenemos legislado en términos de ciguatera, pero hace falta mucha más legislación al respecto, sobre todo en términos de determinar la presencia con formas analíticas. Gracias, doctor. Nos pregunta por acá, Lana Pérez dice, ¿qué cantidad de ciguatoxina se debe consumir para presentar los síntomas? ¿Nos podría hablar un poco de cómo identifican ustedes la ciguatoxina en peces? Sí, bueno, existen varias pruebas para identificar la ciguatoxina. Hay unas que les llaman métodos de screening, o sea, métodos de discriminación para saber si existe o no existe, y nada más es presencia o ausencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos los ensayos basados en líneas celulares, en los cuales vemos el efecto sobre las células y sabemos si existe o no existe. Una vez que determinados que puede existir cierta concentración de ciguatoxinas, se podría pasar o se debería pasar a métodos analíticos más importantes, los cuales implican el uso de espectrómetros de masas, ¿ah? Y actualmente tenemos un espectrómetro de masas trabajando funcionalmente en el país, que está localizado en Ensenada, ¿no? En el laboratorio de Ficotox, en donde se hacen consuetudinariamente análisis de diferentes toxinas. Ajá. No hemos montado el protocolo para ciguatoxinas porque conseguir los estándares es muy complicado, el material de referencia es muy complicado, la producción de estos estándares no es redituable comercialmente, lo cual hace muy difícil obtenerlos. Y por otro lado, también el tiempo del análisis es muy largo, ¿no? Está en dos fases. Primero es la fase de extracción, que puede llevar 2 días, la fase de extracción de una sola muestra, y después viene la fase de bioensayos. Entonces, hay muchos métodos, ¿no? Algunos son solamente para saber si está o no está, pero lo ideal es que una vez que pudiéramos saber si existe o no existe, pudiéramos entonces irnos a medir estrictamente la concentración, lo cual, como mencioné al principio, generalmente son cantidades muy pequeñas, y de ahí que tengamos que concentrarlas y utilizar estos aparatos analíticos complejos y caros, cuyo alcance no es para todos. Sí. Gracias, doctor. Y ahora sí, la última pregunta. Dice Ernesto García, excelente plática. 2 preguntas. Dice, ¿han detectado la acumulación y biotransformación de ciguatoxinas en moluscos bivalvos? ¿Hay un esquema o manual de atención en el sector salud de los casos por ciguatoxinas? Que yo sepa, el trabajo con biotransformación de las ciguatoxinas en tejidos de invertebrados es muy incipiente. No debe de haber. Puede ser que haya trabajo en progreso, pero yo no los conozco. Y ¿cuál era la segunda pregunta, doctora? Disculpe.
Claro, la segunda dice, ¿hay un esquema o manual de atención en el sector salud? Sí existe y el sector salud, al menos en Baja California, digo aquí en Quintana Roo, la Secretaría de Salud está obligada a que ante la presencia potencial de un caso de ciguatera, realice el análisis, si esto es posible, de los remanentes de tejido de los peces ingeridos. Esto se hace por biopsia de ratón, que es la norma, es la norma oficial mexicana, ¿no? No tenemos otros, o sea, podríamos usar otras, pero la norma dice que tenemos que usar el bioensayo ratón. Y esto aparentemente debería de hacerse cada vez que existen casos de ciguatera en el estado. Si tienen la capacidad en términos de personal o de la captación de las muestras, de la búsqueda, y todo y toda esta logística es otra cosa, ¿no? Pero seguramente que con la pandemia y con toda la austeridad que estamos viviendo, esto se complica mucho en todas las instituciones. Perfecto. Pues muchas gracias, doctor. Tenemos muchos saludos y después puede entrar a la página del Facebook. Por ahí hubieron algunas preguntas que no nos será posible de leer por falta del tiempo, pero tenemos saludos desde el Estado de México, tenemos saludos desde Barcelona, que ya casi es medianoche, creo que ya pasó la medianoche, Veracruz, varias partes de la República y otras partes donde lo están siguiendo, doctor. Y pues a nombre del Planetario y del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, pues le agradecemos por esta no solo interesante, sino valiosa conferencia. Agradecemos pues a nuestros colaboradores del CICI por seguir manteniendo este vínculo. Y pues antes de despedirme, los invito el día de mañana a las 5 de la tarde. Tendremos otro tema también muy interesante y que nos compete a todos. Tendremos un panel sobre el sargazo, arribación de sargazo en el Caribe mexicano. Va a estar la doctora Brillita, va a estar el doctor Pereira y va a estar el doctor González Cano. Así es que no se la pueden perder mañana viernes 5 de la tarde para que también nos hagan todas sus preguntas. Y bueno, pues esto fue todo por esta sesión. Me despido y por favor esténse atentos de las actividades del Planetario Cayó. Un saludo para todos y de nueva cuenta, gracias, doctor. Doctora, muchas gracias, muy amable. Gracias. Hasta luego.